Bueno, buenas noches hermanos, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo al mensaje en esta noche. Vamos a estar compartiendo, sí, este mensaje está grabado. Lamentablemente no puedo estar en la reunión, pero bueno, no quería dejar sin compartir el mensaje y sin aprovechar también la oportunidad de hacerlo también. Así que bueno, vamos a compartir, vamos a estar, como dice ahí, compartiendo en Éxodo capítulo 36, es el capítulo que estuvimos viendo el sábado, ¿sí? Que nos estuvo compartiendo Lucas, ¿sí? Y en este capítulo estuvimos viendo, ¿sí? Nos compartía Lucas, él leyó del versículo 1 al 8 y hablaba de la sabiduría y la inteligencia del Señor, ¿sí? Nos habló de cómo obtener esa sabiduría, ¿sí? Que era temiendo al Señor y tener esa sabiduría, esa inteligencia que solo el Señor podía dar como lo más preciado, ¿sí? Como lo más valioso que pudiésemos tener, incluso más que la plata, que el oro, que todos los bienes materiales que podamos pensar en esta vida, y que no nos olvidemos del gozo también, que era algo que nos recalcaba y era algo importante. Entonces Lucas nos compartía de esto, de la sabiduría y de la inteligencia que vienen del Señor y que se encuentran solamente en Él, que no es una sabiduría como la del mundo, no es una inteligencia como la del mundo, ¿sí? Sino que proviene del Señor, que el Señor la da, ¿sí? Y que tiene algo especial esa sabiduría y esa inteligencia. Entonces vamos a ver, ¿sí? En el capítulo 36 que nos venía hablando justamente de esto, de que el pueblo, nos compartía Lucas, un pueblo que estaba ofrendando lo que Dios había puesto en sus corazones para ofrendar y los había llamado a la obra, ¿sí? Los había llamado a trabajar, ¿sí? En ese tabernáculo, ¿sí? Estaban preparando todo para la obra, Dios los estaba llamando, ¿sí? Y lo que estaban trayendo para la obra, lo que estaban ofrendando fue demasiado, era más de lo que necesitaba, de lo que se necesitaba, ahí está, y sobraba, ¿sí? Sobraba mucho, era más de lo que la obra requería. Entonces Moisés mandó a avisar, a pregonar, ¿sí? Por todo el pueblo que ya no hagan más ofrenda porque ya había demasiado, ¿sí? Ya era más que suficiente. Entonces este capítulo después nos continúa hablando de los detalles de la construcción del tabernáculo, ¿sí? No es algo en lo que nos vamos a adentrar en el día de hoy, ¿sí? Es parte de lo que venía hilado, ¿sí? Del capítulo 35, de lo que es la obra del tabernáculo con cada uno de sus detalles, ¿sí? Y cada uno de los sabios también que Dios había llamado para hacer esa obra, ¿sí? Que la verdad que es una obra que va muy al detalle, que está muy detallada, que implica mucha precisión y que justamente Dios capacitó a esas personas, a esos sabios, con su sabiduría, con su inteligencia, para que ellos justamente lo pudiesen hacer. Entonces, en el capítulo de hoy vamos a estar viendo lo que son los sabios de corazón, ¿sí? Los sabios de corazón, vamos a estar viendo, ¿sí? Estos versículos que tenemos ahí en pantalla, ¿sí? Título de sabios de corazón, porque es algo que se nombra muchas veces a lo largo de Éxodo, ¿sí? Y a lo largo de la Biblia también, ¿sí? Están nombrados estos versículos, esta frase, ¿sí? Que es sabios de corazón. Vamos a leer en Éxodo, vamos a volver unas hojitas más para atrás, en el capítulo 28. Capítulo 28, versículo 3 de Éxodo, dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu, de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sean mis sacerdotes, ¿sí? Ya nos venía hablando de estos sabios de corazón. En el 35:10, vamos más adelante, ahí cerquita donde estábamos, leemos que dice: todo sabio de corazón entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Nuevamente hablando de estos sabios de corazón. Versículo 35 del capítulo 35 también nos dice: y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención
y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Sí, Dios hablando de estos sabios de corazón y cómo los ha capacitado. Y en el capítulo 36 donde estamos, versículos 1 y 2, así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. ¿Sí? Dios en este capítulo había llamado a estas dos personas, ¿sí? Que había capacitado, ¿sí? A todo aquel que Dios había capacitado y que había puesto también en su corazón el deseo de venir a participar de la obra. Y vamos a leer un último versículo en Proverbios. Dice ahí, Proverbios 10, versículo 8. ¿Sí? Que dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. ¿Sí? El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Entonces, estas personas que Dios había capacitado con esa sabiduría, con esa inteligencia que solo Él podía darles, ¿sí? Nos habla también a cada uno de nosotros, ¿no? Dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos. En nuestro caso vamos a guardar todo lo que Dios nos dice, vamos a buscar hacer conforme a su voluntad, ¿sí? Cada una de las cosas que Él nos dice, mas el necio de labios caerá, ¿sí? Aquel que no es sabio de corazón, ¿sí? Hablando de ese corazón, ¿sí? Que de la abundancia de ese corazón habla la boca, ¿no? El necio de labios va a terminar cayendo. Entonces vemos lo que habla la Biblia de estos sabios de corazón, ¿no? Y una definición, como para darle a estos sabios de corazón, que podemos dejar es, como dice ahí, un sabio de corazón, ¿sí? Es toda aquella persona que vive bajo las normas o lo establecido por el Señor, y al ser llamado, su capacidad natural, sumada a la obediencia ininterrumpida de la palabra de Dios, irá en aumento hasta llegar a conseguir todo aquello que el Señor en su infinita sabiduría ha previsto, ¿sí? Es una persona, ¿sí?, que más allá de hacer las cosas como leíamos ahí, de guardar sus mandamientos, de hacer las cosas como Dios quiere, al ser llamado, ¿sí?, al momento en que Dios busca que esa persona cumpla su propósito, ¿sí?, esa capacidad que Dios le había dado, ¿sí?, esa sabiduría, esa inteligencia, sumado a esa obediencia y a ese temor que tenía de Dios esa persona, va a ser una suma perfecta para permitir que se llegue a ese objetivo, a ese propósito que Dios había previsto, ¿sí?, como dice ahí, en su infinita sabiduría, ¿sí? Entonces es una persona capacitada, ¿sí?, para la obra de Dios, y que cumple por sobre todas las cosas ese propósito por el cual Dios lo había llamado, sí, que es algo realmente muy importante. Entonces tenemos esto y pasamos a la siguiente diapositiva, que nos dice y nos decían, ¿no? Daniel y Lucas nos compartían qué hacemos con lo que el Señor nos pide, qué hacemos con lo que el Señor nos da. Ahí vemos un calendario, y esto es algo como para tener de referencia, ¿no?, en cada uno de nuestros días, en cada día de nuestra vida. ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos pide y con lo que el Señor nos da? Entonces vamos a hablar de alguien, ¿sí?, un personaje muy, muy particular de la Biblia, que tiene su libro, ¿sí?, y que es Esther, ¿sí?, la famosa reina Esther, ¿sí? Esther, ¿sí?, contiene el relato. Les voy a contar más o menos resumida la historia de Esther, ¿sí? Contiene el relato, ¿sí?, de un israelita, ¿sí?, desconocido, que intervino para salvar al pueblo de Dios, ¿sí? Estamos hablando de Mardoqueo. La catástrofe que se le venía al pueblo era semejante a la dictadura de Hitler, como para que se den una idea, ¿no? Entonces,
el libro de Esther nos habla, ¿sí?, del rey Asuero, ¿sí?, que había sido un rey muy poderoso y que un día ofreció un banquete de 180 días. Imagínense estar, creo que es medio año, ¿no? Medio año ahí de fiesta y de banquete con todos los reyes más poderosos, y después hizo un banquete de 7 días nada más para su pueblo, para celebrar con su pueblo. Entonces el rey estaba alegre un día por la bebida, ¿sí?, por el vino, y manda a llamar a su reina, la reina Basti, para mostrar la belleza que tenía la reina a los demás reyes. Pero ella no quiso venir y el rey entonces se enojó mucho. Entonces averiguó el rey con los sabios qué se podía hacer por ley con la reina, no se quería salir de la ley, y sus sabios le dijeron que esto no era algo malo solamente para él, sino que era malo para todo el pueblo, porque las mujeres iban a empezar a desobedecer a sus maridos y iban a empezar a copiar ese ejemplo de la reina. Entonces los sabios le dijeron que ponga de reina a alguien más. Entonces el rey mandó a buscar por todo el reino mujeres, ¿sí?, mujeres que se candidateen a ser la reina, ¿no? Entonces estaba Mardoqueo, ¿sí?, este hombre del cual hablábamos al principio, ¿sí?, parte muy importante de esta historia. Había venido cautivo, ¿sí?, por Nabucodonosor de Babilonia, y tenía una sobrina que la criaba como su hija porque era huérfana y se llamaba Esther. Entonces Esther es llevada así junto con el resto de las candidatas, ¿sí?, y Esther termina agradando al rey, ¿sí? Entonces igual ella no dijo de qué pueblo era, ni contó quiénes eran sus parientes, ni cómo vivía, ¿sí?, por orden de su tío Mardoqueo, ¿sí? Y Esther fue declarada reina, ¿sí? Le pareció impactante al rey, lo flechó enseguida y terminó siendo la reina Esther. En un momento entonces de esta historia aparece Amán. Amán era alguien a quien el rey engrandecía, ¿sí?, era uno de sus principales del ejército, ¿sí? Entonces el rey lo engrandecía a Amán, y Mardoqueo, ¿sí?, no se inclinaba ante él. Pasaba Amán y Mardoqueo no se arrodillaba, no lo reverenciaba nada, y a Amán a esto no le estaba gustando mucho, entonces se terminó enojando mucho, y como se enojó tanto quería destruir a todos los judíos del reino. Los quería exterminar, ¿sí? Este era el problema, esta catástrofe que decíamos al principio. Entonces el rey, ¿sí?, vino Amán al rey y le dijo que había un pueblo entre su pueblo que tenían costumbres distintas y que no hacían caso a las leyes que ponía el rey. Entonces el rey agarra y le dice, bueno, prepara un decreto y te lo firmo, te lo sello con el anillo y hace como bien te parezca. Y prepara a Amán el decreto para destruir al pueblo. Entonces llegamos a la vida de Esther, ¿sí? Entonces llegamos al momento en que aparece Esther y su momento clave en la historia. Y dice que cuando su tío se entera de esto, se pone muy mal, se pone realmente muy mal por esto que iba a suceder, y le suplica a Mardoqueo, le suplica a Esther que vaya al rey a impedir lo que iba a suceder. Y estaba muy mal Mardoqueo, estaba tapado en cenizas de duelo, igual que el resto del pueblo, estaba muy mal por esto que iba a suceder. Y ahora entramos en la historia, ¿no? La historia de Esther. Vamos a ir al libro de Esther, si es que no estaban ahí, y vamos a leer Esther 4, esta porción sí la vamos a leer, Esther capítulo 4, versículos del 11 al 14. La historia hasta ahora venía hasta ahí. Entonces manda Esther a que le digan a Mardoqueo, ¿sí? Arranca en el versículo 11 y dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá.
y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. O sea, Esther no se podía acercar así como así a la presencia del rey, sino que tenía que ser llamada. El rey no la había llamado hace un mes. Y el tema es que cualquiera que se metía al patio del rey y no había sido llamado por el rey, si el rey no le extendía ese cetro, no le daba ese permiso para acercarse, moría. Entonces, dice el versículo 12, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas, dice el versículo 14, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Sí? Entonces leemos esta porción de la palabra, ¿no? Y Mardoqueo le responde y le dice: no pienses que vas a escapar de esta orden, de esta muerte, de este exterminio, por estar en la casa del rey más que cualquier otro del pueblo que cumple otras funciones, ¿no? Y le dijo algo muy importante, y es lo que quiero que nos quedemos en esta noche, que le dice: si callas, ¿sí?, en este tiempo, esa liberación, ¿sí?, esa el hecho de intervenir, no me sale la palabra, va a venir de alguna otra parte para el pueblo, ¿sí? Dios no se iba a quedar con que la reina, bueno, no intervino y ya está, sino que de algún otro lado iba a sacar a alguna otra persona, ¿sí?, para que intercediese por el pueblo y evitar este exterminio, ¿no? Entonces les dice Mardoqueo a Esther: mas tú y la casa de tu padre pereceréis. O sea, sabe que si no cumple su propósito, Dios también le iba a pagar conforme a lo que hiciera, y si no cumplía el propósito de Dios, Dios también le iba a dar conforme a eso, ¿no? Y entonces iban a perecer ella junto a la casa de su padre, ¿no? Entonces agarra a Esther después de esto y manda al pueblo, ¿sí?, a través de Mardoqueo, que ayunen por ella 3 días, ¿sí?, y que ella iba a entrar a ver al rey. Entonces llegamos a esta parte, ¿sí?, y vemos que Mardoqueo sabía que nadie iba a escapar de esa persecución. Ni siquiera la reina iba a poder zafar de eso que querían hacer tan malo. Y sabía que quienes planeaban tal maldad, así como ha pasado a lo largo de la historia, no se iban a detener hasta exterminar al último, ¿sí? Entonces vemos, ¿sí?, cómo el compromiso con el Señor conlleva también en nuestros días de hoy, ¿no?, en nuestra realidad de hoy, también una persecución por parte del mundo para cada uno de nosotros, ¿sí? Esther no se veía exenta, y hoy quizás no lo vemos tan patente con algo así tan, al menos en el lugar donde estamos, ¿no?, en el hecho de ir presos o incluso de la muerte por, por compartir del Señor, o por creer en el Señor, o por reunirnos, ¿sí? Pero sabemos y somos conscientes, incluso hace poco tuvimos una reunión con un misionero, y sabemos que en otras partes del mundo esta persecución hoy en día sigue siendo real, y los cristianos siguen siendo perseguidos, siguen siendo matados, ¿sí?, por la palabra del Señor. Entonces vemos el compromiso, ¿sí?, que tenemos con el Señor, y la importancia que tiene, y cómo también el mundo no quiere saber nada con ese compromiso. Entonces vemos, como dice ahí en la pantalla, Mardoqueo sabía que la reina tenía una responsabilidad. Así como cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos un propósito, Mardoqueo sabía que la reina en ese momento tenía una responsabilidad, y tenía que ser la voz para su pueblo, ¿sí? Al igual que a nosotros, nuestra misión es llamar al hombre al arrepentimiento por medio de nuestra voz, intercediendo con ese mensaje, ¿sí? La reina tenía el propósito de ser la voz de su pueblo en ese momento, y nosotros también, dentro del propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas en particular, somos la voz para que las demás personas puedan
venir al arrepentimiento y conocer al Señor. Mardoqueo sabía que si Esther no cumplía con su propósito, y esto es algo muy importante, Dios levantaría otras voces, ¿sí? Que a lo largo de la historia y de la Biblia vemos que, como pasa ahí en la diapositiva, cuando los que tenían que hablar no hablaron, el Señor levantó otros que avergonzaron a los que permanecieron en silencio. ¿Sí? Esto es muy importante. Si no cumplimos nuestro propósito, así como pasó con la reina Esther, ¿sí? Dios nos iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo su pueblo moría, ¿sí? Sino que seguramente iba a levantar otra voz, otra forma que intercediera por su pueblo en ese momento. Y vemos el versículo, y vamos a ir al versículo que vemos ahí, en Lucas, capítulo 19. Un versículo muy conocido, ¿sí? O al menos siempre lo referimos, ¿no? Pero quizás no le damos la dimensión que tiene. Lucas 19, versículos 37 al 40, vamos a leer. Dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Sí? Y ahí vemos en un simple ejemplo, ¿no? Como cuando callamos nuestras voces, cuando no cumplimos nuestro propósito, cuando no compartimos de este mensaje, Dios siempre va a buscar la forma de cumplir su propósito. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esto y tener en cuenta también lo que le decía Mardoqueo a Esther. Si vos no hablas, si te quedás callada, de alguna otra parte va a salir alguien más que intervenga, que Dios use para, en ese caso, salvar a su pueblo, ¿sí? Pero tenía que saber también que si ella no hablaba, no cumplía su propósito, iba a perecer, ¿sí? Así como nosotros vamos a tener también el pago, ¿sí? Por el cual si no cumplimos nuestro propósito, si no compartimos ese mensaje, ¿sí? Como nos compartía Lucas, ¿no? De compartir y nos leía ese versículo que decía: ay de mí, ¿sí? Si no compartiese el Evangelio, ¿no? Y entonces ser conscientes de esto, recordar también la parábola de los talentos, el hecho de no esconder el talento, no esconder este mensaje, no esconder el propósito que Dios tiene para nuestras vidas debajo de la tierra, ¿sí? Pues si no, después va a venir el Señor a reclamar lo que es suyo, ¿sí? Y nos va a pagar conforme a lo que hicimos. Finalmente la historia de Esther, ¿sí? Esther termina intercediendo ante el rey. El rey la escucha, la deja pasar, y Esther lo invita junto con Amán a un banquete. Al rey y a Amán los invita a un banquete. La reina les dice después de ese banquete que vuelvan mañana a otro banquete, pero Amán estaba planeando ahorcar a Mardoqueo, ¿sí? Se lo cruza ahí afuera, no se lo bancaba, no lo podía ver, mandó a preparar una horca para Mardoqueo. Entonces dice que el rey esa noche no podía dormir y dice que pidió al rey leer las crónicas, ¿sí? El historial de las cosas que iban registrando del reino, y vio que Mardoqueo lo había salvado de antes de que lo mataran, ¿sí? Habían dos que estaban planeando matarlo al rey. Mardoqueo justo los escuchó, le dijo a Esther, Esther le dijo al rey, intervinieron y salvaron al rey. Entonces, por esto que pasó, ¿sí? Amán tuvo que honrar a Mardoqueo, ¿sí? Porque el rey lo mandó a llamar a Mardoqueo porque no le habían hecho ninguna honra por lo que había hecho y demás. Entonces lo manda justo el rey a Amán a preparar a Mardoqueo, lo manda a vestirlo y lo manda incluso a pasearlo a caballo por la ciudad, y termina ahí
Amán recibiendo lo que en realidad le esperaba que Mardoqueo hiciera por él. Entonces, después dice que llegan al segundo banquete que Esther había preparado, y Esther le cuenta al rey lo que Amán estaba planeando hacer al pueblo. El rey obviamente se enoja muchísimo porque no tenía conciencia de qué era lo que quería hacer Amán, y lo manda a colgar en la misma horca justamente que había preparado Amán para Mardoqueo, y el rey termina sacando un decreto a favor del pueblo para salvarlo. Así que bueno, a Amán le terminó saliendo todo en contra, todo lo que quería hacer le terminó saliendo en contra. Esther terminó cumpliendo su propósito, terminó intercediendo por su pueblo. Y volvemos a esta pregunta, ¿no? A estas dos preguntas, ¿sí? De qué hacemos con lo que el Señor nos pide y qué hacemos con lo que el Señor nos da. Que podemos meditar en esta noche, ¿sí? En esta historia, quizás para repasarla también y tener en cuenta esto, ¿no? Que si nos callamos, ¿sí? Si no cumplimos el propósito, si escondemos ese talento en la tierra, Dios va a levantar otras voces, Dios va a levantar otras personas, incluso puede hacer que las piedras hablen, que las piedras clamen, para cumplir su propósito, porque Él no se va a quedar de brazos cruzados, aunque nosotros sí lo hagamos, ¿sí? Pero que sabemos que también vamos a rendir cuentas por lo que hagamos bien o por lo que hagamos mal. Así que bueno, vamos a cerrar este momento con una oración. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por haber podido meditar en esta lectura, Padre, ver cómo has capacitado con sabiduría e inteligencia, Padre, a tu pueblo para hacer tu obra, como leíamos en el capítulo, cómo has hecho sabios de corazón, al igual que a nosotros, Padre, y saber que podemos acceder, Padre, a esas capacidades, Padre, si te lo pedimos. Queremos meditar también, Padre, en la vida de Esther, Padre. Queremos meditar en cómo la capacitaste a ella, cómo le diste también una responsabilidad, Padre, y cómo tenía la decisión de cumplir o no el propósito que tú tenías para su vida, Padre. Sabemos, Padre, que si no hablamos, que si nos callamos, que si escondemos, Padre, ese talento, sabemos, Padre, que tú vas a levantar otras voces, otras personas, Padre, pero que también nos vas a pagar conforme a ello, Padre, y queremos dejarlo en tus manos para que tú nos guíes, Padre, para que tú estés obrando en cada una de nuestras vidas, Padre, y cuando al fin nos encontremos, Padre, puedas decir de cada uno de nosotros, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré, ¿no? Que podamos entrar contigo a ese gozo, Padre, que anhelamos. Gracias, Padre, por este tiempo, y queremos pedirte que tú sigas guiando lo que queda de esta noche, lo que queda de la reunión, Padre, y tú nos sigas guardando. En Cristo Jesús. Amén.